La victoria había sido servida para el bando de la humanidad, pero algo muy extraño estaba pasando. Y es que la verdad es que lentamente Okita Souji estaba perdiendo la vida. Tal como Brujil lo había dicho, tristemente la muerte de Okita Souji ya estaba asegurada. Aunque sus compañeros llegaron a ayudarlo, realmente no había nada que pudieran hacer. Okita Souji ya no respiraba. Acaba de vencer a un jodido dios, pero al parecer su cuerpo ya no resistía. Aunque en ese momento alguien más se termina acercando. Izanagi se acercó a Okita Souji. Izanagi admite que la batalla fue grandiosa. Nunca pensó conocer a alguien que sería capaz de vencer a Susanoo. Y por el bien del honor de Susanoo no puede permitir que muera en esta ocasión. Nos damos cuenta que realmente Izanagi regresa a la vida a Okita Souji. Y con ello la Valquiria también se ve salvada. Aunque por ahora no tienen que preocuparse por su vida, lo que sí tienen que hacer es llevarla a la enfermería, ya que aún así debe de tener un tratamiento. Izanagi hizo esto para agradecer en nombre de Susanoo, ya que al final de cuentas, gracias a Okita Souji, Susanoo alcanzó la cima del arte de la espada. Eso jamás habría pasado sin la ayuda del niño demonio, así que era lo mínimo que podía hacer en su nombre. Algo destacable es que Izanagi es de los dioses que se podría decir que tienen más respeto, y aún así inclinó su cabeza ante un humano. Fue una acción que ningún dios pasó por hecho. Eso había sido asombroso. Descubrimos que aunque Okita Souji se mantiene con vida, su parte demonio había desaparecido, lo que quiere decir que aquella hambre que tenía de batallas también se había ido con el demonio. Okita promete que nunca más va a poder volver a luchar y espera que sus compañeros lo puedan perdonar, a lo que sus compañeros le dicen que lo ha hecho bastante bien. Realmente lo hizo muy bien, así que ya no tiene que preocuparse en volver a luchar nunca más. Se nos explica que la única razón por la que Okita Souji sobrevivió al ataque de la espada de vacío de Susanoo es porque logró moverse unos cuantos centímetros antes para evitar pues un golpe fatal. Aunque la espada era invisible debido a todas las batallas que Okita Souji había tenido en su vida y en su mente, había sido capaz de ver la espada del vacío y con ello cambiar un poco la trayectoria para evitar un ataque mortal. Pero lo que más impresiona de todo es que Okita Souji usó una técnica divina para vencer a Susanoo no Mikoto. Eso es algo que no tiene ningún sentido. Ningún humano debería ser capaz de replicar una técnica divina, aunque Adán ya lo había hecho, no más digo. Zeus menciona que sí, es increíble de creer, pero una vez más los humanos han demostrado una sola cosa: en el abismo de la muerte, crecer y evolucionar en medio de la desesperación, eso es lo que significa ser un humano. Aunque estén contra las cuerdas, los malditos nunca se rinden. Geir estaba celebrando la victoria de la humanidad, pero dándose cuenta que su hermana mayor ya no estaba. Cuando fue a buscarla se topó con la chica, pero de una situación muy extraña. ¿Qué está haciendo Brujilde ahí? Y cuando Geir se acercó se dio cuenta de algo. Esto era una jodida ilusión, ya que había caído en una trampa. Había caído en la trampa de Nostradamus. ¿Qué es lo que está haciendo? Mientras que Brujilde se está preguntando quién será el siguiente participante. ¿Quién será el mejor humano para mandar en esta situación? Anubis, Loki o Odín. Y es que Brujilde sabía que el siguiente combate lo tenían que ganar sí o sí. De esa forma Odín se vería obligado a participar en el Ragnarok, lo que tanto ha estado esperando Brujilde. Y por ende cada vez está más cerca de su amado, cada vez está más cerca de Sigurd. ¿Qué demonios está pasando? Porque al mismo tiempo que nuestra Valquiria estaba preguntándose quién será el siguiente humano, nos damos cuenta que un prisionero estaba avanzando entre las rejas del infierno. Y que por cierto, Belzebú, Buda y Sakata Kintoki tienen prohibida la entrada a esta prisión. Solamente quería mencionarlo porque se me hicieron graciosas las imágenes. Obviamente el que estaba haciendo todo esto era Nostradamus, que había traído hasta este sitio a Geir. La había amarrado de una forma muy peculiar
estudiar, pero bueno, todo esto lo parte del plan. Aunque Geir estaba lista para los putazos, Nostradamus le dice que no es lo que parece y que sea mejor que se tranquilice. Y es que justamente ahí le presentan un personaje a Geir. Le presentan a Sigurd o Sigrefjord, el amado de Brynhilde. Geir no podía creer que se encontraba en la prisión del Tartarot. ¿Cómo había llegado a esta situación? Nostradamus le explica que para él se le facilita todo esto, ya que se puede decir que es el médico de Sigurd. Y es que habían traído a Geir aquí para básicamente explicarle un poco más de Ragnarok, empezando con que Sigurd menciona que Odín no puede matarlo. Pero antes de explicar todo esto, Sigurd le dice a Geir que necesita su ayuda. Necesita su ayuda para detener la resurrección de los dioses primordiales, ya que si eso sucede sería el final de absolutamente todo. Todo comenzó hace muchísimo tiempo. Los 88 dioses primordiales crearon este mundo, el cielo y la tierra, y eventualmente con el tiempo nacieron muchos más dioses. Entre los 88 dioses primordiales existían 4 que se podían decir que estaban en la cúspide más alta. Eran llamados los 4 pilares primordiales: Gigante primordial Ymir, Emperador demoníaco Satanás, Señor del caos Caos y Dios creador Odín. Todo se podría decir que estaba bien hasta que los 4 dioses primordiales decidieron algo: que los dioses que no eran primordiales son innecesarios, por lo que deben de ser aplastados y destruidos. Fue así como comenzó la masacre contra los dioses. Hubieron 7 dioses primordiales que apoyaron los 4 pilares en esta decisión. Sin embargo, los otros 77 dioses primordiales no estaban de acuerdo, que de hecho Izanagi era uno de esos dioses que no estaban de acuerdo, lo que eventualmente trajo una guerra entre los dioses primordiales. Y a esta guerra se le conoció como Ragnarok. Pero aunque los 77 dioses primordiales se unieron arriesgando su vida, tristemente uno tras otro fueron derrotados, porque los 4 pilares eran simplemente imposibles de vencer. Entonces los dioses primordiales que sobrevivieron se vieron obligados a hacer su último recurso, básicamente sellar a aquellos 4 pilares. Atadura del sellado divino. Los 4 pilares habían caído en la trampa. Tristemente, llevar a cabo este sellado sería algo que costaría demasiadas vidas. Dioses primordiales se vieron sacrificados en todo esto, ya que tenían que juntar tanto poder simplemente para sellar a estos 4 pilares. Fue así como la guerra terminó, aunque la mayoría de dioses de esa época terminaron pereciendo en aquella guerra. Esa fue la historia de Ragnarok. Geir no entendía para nada eso, ya que esa no es la historia que le han contado. Según las leyendas dicen que los dioses primordiales no pudieron soportar tanto poder y simplemente explotaron. O sea, básicamente se autodestruyeron. Más tarde llegaron los dioses que crearon el nuevo mundo, que ahora conocen como el cielo, la tierra y el infierno, los cuales son gobernados por Zeus. Sigurd comprende la confusión de Geir, pero lo que está contando es la verdad absoluta, es la verdad escondida, la verdad que muy pocos han aceptado. Aunque aún hay algo mucho más importante. Los 4 pilares admitieron que esa maniobra fue algo muy inteligente, pero aún así no es lo suficiente para derrotarlos. Es por esa razón que deciden dejar su divinidad en este mundo. Los 4 pilares primordiales infundieron su divinidad en tesoros sagrados, que servirían básicamente como receptáculos para algún día regresar. Dicho eso, nacieron los 4 tesoros de la calamidad. Así los 4 dioses primordiales están esperando pacientemente el día de su regreso, el día en que puedan dominar todo el mundo
una vez más. La historia pudo haber terminado ahí, pero tristemente ocurrió lo inevitable. Finalmente apareció un dios sin nombre, un dios que nadie conocía, un dios que encontró la espada mágica Gram, la espada que le pertenecía a Odín, aquella espada que según las leyendas convertiría a cualquier dios sin nombre en una leyenda. Tristemente, al tomar esta espada, el poder era tan pero tan grande que se vio consumido por este. El dios sin nombre había desaparecido y había creado una nueva versión de Odín. Aunque no es el Odín original, se podría decir que es su réplica, la cual tiene como objetivo regresar a la vida a su verdadero ser, al verdadero creador de todos, Odín. Justamente ahí tenemos un capítulo extra donde se nos cuenta dónde está el protagonista del manga, donde aparece Okita Souji. Aunque sus compañeros pensaban que no había venido a apoyar a Okita Souji, la verdad es que sabían que de alguna u otra forma había visto este combate. Y justamente en ese momento el chico estaba tan emocionado por la gran fuerza que tenía Okita Souji, que decidió empezar su entrenamiento para vencerlo, ya que él es el más fuerte de todos, y al mismo tiempo comenzó su entrenamiento para aprender a usar la técnica de Susanoo no Mikoto, la espada del vacío. Fácilmente él pudo participar en el Ragnarok, pero bueno, al final fue Okita Souji. Ahora justamente ahí pasamos a ver a Odín, el cual estaba tan seguro que su objetivo estaba tan cerca. Falta tan pero tan poco. Una vez que suceda, los dioses primordiales iban a regresar a la vida. Ahora solamente era cuestión de tiempo. Sigurd explica que actualmente Odín ya tiene las 4 reliquias que necesita. Y aunque a primera vista parece que ya sería capaz de revivir los dioses primordiales con esto, no es tan sencillo. Porque para que el sello divino sea roto deben de llevarse a cabo 2 sacrificios. El primer sacrificio es la humanidad, porque se necesita la energía vital de toda la humanidad que vive en la tierra. Toda la raza humana debe desaparecer. De hecho, Odín quería aprovechar el juicio que se estaba llevando a cabo en la primera parte de este manga, pues para simplemente ya acabar con la humanidad y pues cumplir su objetivo. Es por esa razón que en el momento en donde Brújil se opuso a este juicio, Odín se enojó tanto. No se enojó con Brújil por oponerse al juicio, se enojó porque por su culpa las cosas se complicaron demasiado. Resulta que al mismo tiempo Odín necesita otra cosa, un recipiente que pueda almacenar el poder de los dioses divinos, lo cual no sería para nada fácil, ya que básicamente hay muy pero muy poca probabilidad de que seas compatible con los dioses primordiales. En dado caso que no seas compatible, solamente terminarías muriendo. Aunque era algo muy pero muy complicado, resulta que Odín encontró a esa persona. Efectivamente, esa persona es Sigurd, el recipiente primordial. Por esa razón Odín no puede matarlo. En dado caso que los dioses ganen esta batalla, Odín destruiría la humanidad y Sigurd solamente sería utilizado como un recipiente. Al final también terminaría muriendo, pero con ello traería el regreso de los 4 dioses primordiales. Básicamente el fin del mundo. En ese momento Geir se da cuenta todo lo que Brújil ha tenido detrás de ella, todo lo que está cargando en sus hombros. No solamente está cargando con el destino de Sigurd, también está cargando con el destino del cielo y la tierra, ya que si en este Ragnarok no consiguen la victoria, sería simplemente el final de todo, un game over por completo. Aunque hay algo que no entiende, por qué de todas las opciones que tenían, por qué demonios trajeron a Geir ante Sigurd. Muy posiblemente había mejores opciones, a lo que Sigurd le dice que la verdad es que Geir es la última pieza que necesitan. ¿A qué demonios se están refiriendo? Justamente ahí pasamos a ver a Brújil. Resulta que Brújil había llamado a Loki, ya que quería que se vieran solos. ¿Es acaso que Brújil había llamado a Loki para rendirse y cambiar de bando? Al final de cuentas es lo más sensato. Pero es que Brújil quiere hacer una petición a Loki. Por favor, señor Loki, por favor, con todo el corazón, ¿podría participar en la siguiente ronda? Loki no lo puede creer.
poder. Así que esto es lo que quieres. Deseas tanto salvar a Sigurd como para rebajarte a esto. Y es que Brujil sabe que no importa cómo, tienen que ganar el siguiente combate. Y es que Loki se da cuenta que Brujil está pensando en que él debe morir. Loki debe de caer en la siguiente ronda. Así que si esto es lo que Brujil desea, que así sea. El siguiente participante en la ronda de Ragnarok por parte de los dioses sería Loki. Al final Loki se termina marchando mientras Brujil le da las gracias. Loki al llegar a su recámara no puede creer lo que estaba pasando. Ya veo, al final era eso. Ya veo. Estás dispuesta a matarme solo para sacar a ese tipo de ahí. Esto es tan gracioso, tan gracioso. ¿No les parece algo tan cómico? Ella realmente está dispuesta a matarme. Pues que así sea, Brujil. Mátame. En ese momento Anubis está emocionado porque se supone que él sería el siguiente participante de Ragnarok, pero resulta que Loki se inscribió sin dar previo aviso, lo que quiere decir que Anubis tendrá que esperar una vez más. Mientras tanto, Brujil ya tenía decidido el siguiente participante en nombre de los humanos, ya que solamente hay un humano que pueda combatir contra las artimañas de Loki, el humano conocido como la Muerte Blanca. Ahora pasamos a ver a Razgris, una de las valquirias, la cual estaba buscando a alguien, estaba buscando al participante, ya que la convocatoria ya había llegado. El participante ya estaba listo para el combate. Vamos ahora, es momento de proteger nuestra patria. La Muerte Blanca se hace presente en el Ragnarok y junto a su perro están listos para acabar con el jodido de Loki. Eso es una promesa. El momento había llegado, el Ragnarok tenía que continuar. 5 victorias para los dioses y 5 victorias para la humanidad. El juego está a punto de terminar, quedan como máximo 3 rondas. Y finalmente ha llegado la 11ª ronda de Ragnarok, la cual trae una vez más un escenario distinto. Y para el bando de la humanidad, a quien se le ha confiado la gran responsabilidad de salvar la humanidad es a este hombre. Año 1939, después de Cristo, la guerra de invierno. El ejército soviético comenzó su invasión a Finlandia. En ese instante, un solo granjero tomó su rifle en silencio y se enfrentó a los invasores. Con hermosos bosques y tierras, los recibió con fuego. Detuvo la invasión de 1 millón de soldados soviéticos. Con sus balas y el terror que infundía, era simplemente invencible. En la línea defensiva del río Koya, con solo 32 soldados, repelieron a 4.000 soldados soviéticos. Su precisión fue del 100%. Un verdadero golpe certero. Cada objetivo atrapado en su mira de hierro caía sin falta. Él solo derramó la sangre de 542 enemigos sobre la nieve. El francotirador más fuerte de la historia de la humanidad. Y lo llaman la Muerte Blanca. Sí, Mojaya, la Muerte Blanca está presente. Antes de comenzar esta ronda, le dice a su perro que lo espere, ya que muy pronto va a regresar. Es así como la Muerte Blanca termina entrando completamente solo al campo de batalla, que en esta ocasión el campo de batalla sería el bosque de Finlandia, la que se podría decir que es la casa de la Muerte Blanca. En ese instante una nueva música comenzó a sonar. El más malvado y astuto del panteón nórdico está aquí. Engaña a los dioses, los seduce y los traiciona. Lo que desea él es el caos. Lo que trae consigo es la destrucción del mundo.
cuando el enigmático y versátil bufón por fin se quita el velo y sube al escenario. Melonfrodita admite que el baile de Loki es bastante seductor, mientras que por otro lado Shiva, el que antes era el dios de los mancos pero ya recuperó sus manos, menciona que ese no es su estilo de baile. Aunque ya recuperó sus brazos, seguirá diciendo que es el dios de los mancos. El participante en la 11ª ronda por parte de los dioses es el farsante más astuto y temible del cielo. Loki se hace presente. Ares no entendía por qué Loki había aceptado este campo de batalla, a lo que Hermes le menciona que Loki no es tan idiota. Si aceptó esto es porque tiene una razón detrás de todo. Muy posiblemente en este instante Loki ya tiene un plan, porque no importa lo que pase, siempre es quien queda de pie al final, porque él es conocido como el asesino sin rostro. Mientras que Brujil se pregunta dónde chingados está Geir. La muerte blanca ya estaba posicionada para iniciar el combate. Iba a acabar todo esto lo más rápido posible, mientras que Loki seguía hablando. ¿Es acaso que este lugar le trae recuerdos a la muerte blanca? Este es el infierno donde tuvo que vivir. Pero no tiene que preocuparse porque esto terminará muy pronto. Loki comienza a hacer algo bastante extraño. Tanta niebla negra comienza a invadir el campo de batalla y nos damos cuenta que el desgraciado terminó invocando a Hércules, Odín y a Thor. Nadie podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué es esto? ¿Por qué los dioses están aquí? Loki menciona: lo siento por ti, Brujhild, pero yo aún no puedo morir. Por eso tú debes de ser quien muera. El destino de la muerte blanca acaba de ser sentenciado. Heimdall se ve obligado a dar comienzo a esta ronda porque los participantes ya habían iniciado. Todos estaban sorprendidos porque al parecer Loki quería acabar esto lo más rápido posible. Y lo más impresionante es que al parecer nadie conocía este truco de Loki, siendo algo completamente nuevo y ajeno a lo que estos esperaban. Vemos que Thor, Hércules y Odín comienzan a destruir todo el campo de batalla buscando el escondite de la muerte blanca. Ares no puede creer que una vez más está viendo a Hércules, pero el más afectado por todo esto es Jack el Destripador. Esto es imperdonable. Está usando a Hércules como una marioneta. Está manchando su legado. Está manchando todo lo que es Hércules. Y eso es algo que Jack no puede perdonar. Aunque se supone que los dioses estaban acercando a la ubicación de la muerte blanca, al llegar se dan cuenta que ya no estaba ni siquiera cerca. Y es que está actuando como un buen francotirador. Sigue buscando el mejor escondite, la mejor posición, la mejor manera que tiene de ganar este combate. Loki sabe que si continúan de esta forma se va a tardar demasiado tiempo, así que al parecer no hay de otra, termina usando su reliquia divina, la cual es simplemente un anillo, aunque las palabras simplemente no le quedan muy bien que digamos, ya que este anillo permite aumentar los números de copias que Loki puede invocar, siendo que no solamente 20, 50, 100, no, ¿cuántos son? Loki ha creado tantas copias de los dioses, un ejército completo para buscar a la muerte blanca. Loki seguía burlándose del francotirador. ¿Es acaso que lo ha sorprendido? Loki también es muy bueno para jugar a las escondidas, y de esta forma sabe que la muerte blanca ya no tiene dónde escapar. Es una pena que se haya tenido que enfrentar a Loki, pero antes de que el humano llegue a su final, Loki le va a explicar lo que está pasando, porque de esa forma los juegos se hacen más justos. Loki explica que su habilidad es básicamente copiar y replicar cualquier cosa que vea. Por ejemplo, solamente tocando con la punta de sus dedos a cualquier persona o cualquier ser o cualquier cosa, es como Loki hace la copia. Y para invocarlo es simplemente con la palma de su mano y la niebla oscura que tiene. Todo lo que Loki haya tocado al menos una vez en su vida puede ser capaz de invocarla. Y luego está su reliquia divina, el anillo. Normalmente solamente puede usar 5 copias a la vez,
pero al ponerse este anillo puede aumentar el número de réplicas sin ningún límite, lo que significa que es un ejército completo. Un ejército completo listo para acabar con la muerte blanca. Aunque al mismo tiempo dice algo interesante Loki. Menciona que mientras más copias hace, su poder más se dispersa. Así que se puede decir que sus copias se van volviendo más débiles. Aunque aparentemente parece que Loki se había equivocado y lo había dicho sin querer, la verdad es que Loki nunca hace nada sin querer. Zeus y Hermes estaban seguros de una sola cosa. Hay algo que Loki está escondiendo, y es que efectivamente Loki había mentido en una pequeña cosa. Es cierto que su poder disminuye mientras más número de copias haga. Sin embargo, ese poder no se dispersa, sino que puede ser dispersado a voluntad, lo que significa que no todas las copias tienen el mismo poder. Entre esas copias que pueden ser consideradas como cascarones vacíos, escondió una gran cantidad de poder concentrado en una copia, lo suficiente para acabar con cualquier persona de un solo movimiento. En pocas palabras, hay un impostor entre el ejército de Loki, el cual es el verdadero verdugo de la muerte blanca. Es una trampa letal, y es que estaba tan emocionado porque de esta forma haría que Brújil se arrepintiera de haberlo mandado a Ragnarok. Nadie puede escapar de su anillo bufón. Pero en ese mismo instante, justamente de repente, sin previo aviso, los espectadores presenciaron un milagro imposible. El arma de Simo Haya había disparado. Disparó una bala a más del doble de la velocidad del sonido, siendo que esa bala se convirtió en un capullo que emitió una luz deslumbrante. Como un gran sol radiante fue como esta bala se fue acercando a los dioses, hasta que finalmente sucedió. Los dioses son impactados, pero ¿qué demonios? Aunque solamente había sido una bala, tan solo una bala, varios dioses fueron impactados. Incluso la copia perfecta que había creado Loki para acabar con Simo Haya había caído. El milagro fue presenciado. Cientos de dioses habían caído de un solo disparo. ¿Qué clase de poder había sido este? La sangre de los dioses caídos simplemente quedaba en la nieve. Demonios, demonios, demonios. La mayoría de copias, incluso la mejorada, fueron aniquiladas en un instante. Este es el poder del guerrero que había mandado Brújil a matar a Loki. Técnica del francotirador contra los dioses. 1000 flores desbordantes. Aunque nos damos cuenta que por alguna razón la muerte blanca había comenzado a sangrar, mientras que este dice que este fue su primer disparo. Nadie comprendía cómo fue posible que de un solo disparo causara tanto desmadre. Y lo peor de todo es que la muerte blanca se había vuelto a mover. Una vez más había desaparecido ante el ojo de Loki, ya que el destripador menciona que fue asombroso lo que Simo Haya había logrado. Aún así lo intriga un poco. ¿Es acaso que la bala simplemente se dividió y se convirtió en perdigones? Aunque no parece que haya sido algo tan sencillo, ya que fue un ataque muy asombroso. Es extraño porque si fueran perdigones, la fuerza del disparo se habría reducido demasiado. Es por esa razón que los francotiradores no usan perdigones, pero por alguna extraña razón esas debilidades no se vieron afectadas en este último tiro. Debe de haber alguna clase de poder especial en cada disparo que Simo haga. Por último, Jack se pregunta una sola cosa: ¿de qué color habrá sido la emoción infundida en aquella bala? Los dioses no comprendían lo que estaba pasando, pero lo importante es que Zeus se pregunta si acaso Brújil tiene preparada otra artimaña. Esa chica cada vez saca más trucos bajo la manga. En
En ese instante, Brunhilde es visitado por un personaje que nos encanta. Buda había llegado con ella, ya que a Buda le pareció ver algo muy extraño en este francotirador. Si Buda no mal recuerda, le enseñó a Brunhilde cómo hacer la Volund con los humanos, la unión de cuerpo y alma entre ellos. Por eso, aunque una valquiria se transforme en un arma a través de una Volund, lo único que podría afectar a un dios sería el cuerpo de ese humano y el arma en sí misma. En este caso es distinto porque si suponemos que la valquiria se convirtió en el francotirador que tiene Simo, la bala que está usando debería ser completamente normal. Así que le pregunta a Brunhilde qué clase de truco había hecho, a lo que la valquiria le dice que no ha hecho ningún truco, todo esto es un precio, ya que la única persona capaz de disparar esta bala es la muerte blanca. ¿Qué ocurrió realmente en ese momento? Y es que justamente en el instante donde Simo Häyä disparó, este había dicho riñón. Nos damos cuenta que el riñón de Simo Häyä fue transformado en una bala, lo que nos da a entender que por cada disparo que este francotirador haga, internamente su cuerpo se verá afectado. En pocas palabras, es un sacrificio que está haciendo en cada disparo. Buda no lo puede creer, un órgano convertido en una bala, eso debe de doler demasiado. ¿Qué clase de vida habrá llevado la muerte blanca para estar haciendo algo como esto y ni siquiera inmutarse por el dolor? Fue ahí donde Brunhilde contó el pasado de la muerte blanca. Simo Häyä durante la guerra mató a muchos enemigos y se convirtió en un héroe, pero aunque fuera una lucha para proteger su patria, para él disparar a una persona era un dolor completamente insoportable. Por eso de ahí nace su poder, el inmenso dolor que siente en el cuerpo y mente. Es una redención por todo lo que ha hecho, una redención por todos los que ha matado, y por lo tanto ese dolor es un pacto con la muerte. Simo termina sacrificando su hígado para volver a disparar, ya que para él este dolor es una salvación. Diciembre de 1939, el milagro de Koya. Quien realizó este milagro fue obviamente la muerte blanca. Acabó con cientos de soviéticos para detener su avance. Un único francotirador había logrado esa gran hazaña. El 30 de noviembre de 1939, de forma repentina, la Unión Soviética invadió Finlandia, siendo que tristemente el ejército finlandés no llegaba ni al 30% de la cifra que tenía el enemigo, por lo que se podría decir que estaba en una completa desventaja. Era imposible que los finlandeses pudieran detener a los soviéticos, era cuestión de tiempo para que estos pudieran avanzar. Pero en esa oscuridad, en esa desesperación, apareció un rayo de luz, porque cuando más lo necesitas, la luz siempre se hace presente. Cuando las personas necesitan un héroe, los héroes siempre nacen, siendo que Simo Häyä fue el encargado de aquella defensa, el encargado de detener el avance soviético. 134, 135, 136, 137. La puntería de Simo Häyä era completamente perfecta. Cada disparo que hacía era una muerte segura. Todos estaban cayendo de desesperación porque ante la muerte blanca no hay nada que puedan hacer. El mejor francotirador estaba aquí para demostrar una sola cosa: mientras él esté aquí, él protegería a todos sus compañeros. Aquel hombre era conocido como la muerte blanca, el mejor francotirador de la historia de la humanidad, la persona en la que todos confiaban. Aunque por la noche, mientras todos disfrutaban de bebidas, alcohol y bla 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 bla, festejando su gran victoria, había un personaje el cual estaba bastante trágicamente separado del grupo. La muerte blanca en su tienda de campaña, aunque aparentemente todos pensaban que estaba dormido, la verdad es que no es así. La muerte blanca seguía recordando todas las vidas que había arrebatado, tantas vidas que había pagado, tantas historias que había terminado. Las personas que había matado tenían familia, esperanzas y sueños, y la muerte blanca se los había arrebatado absolutamente todo. En todo el tiempo que la muerte
Blanca estuvo en la guerra, no hubo ni un solo día en el que él pudiera dormir en paz. Cada noche era una tortura eterna. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Era lo único que la Muerte Blanca podía decir. Para no quebrar la moral de los demás, simplemente la Muerte Blanca sufría en silencio. Porque la verdad es que él estaba completamente aterrorizado en el gran monstruo que se había convertido. En un monstruo que arrebataba vida sin pensarlo. En un monstruo que era tan bueno para matar humanos, para matar a su prójimo. Eso era tan horrible. La Muerte Blanca sangraba en silencio. Hasta que sucedió aquel día. La Muerte Blanca continuaba acabando con sus enemigos sin pensarlo. 541, 500, 500, 500. Más y más y más. Aunque en ese instante sucedió una broma de los dioses. Una bala que en condiciones normales nunca habría acertado. Pero por casualidades de la vida sucedió. Tal vez fue simplemente una gran casualidad o un poco de suerte para aquel soldado, el cual le terminó acertando un disparo a la Muerte Blanca. La Muerte Blanca había sido herida y obviamente sus compañeros fueron a ayudarlo. Los pensamientos de la Muerte Blanca seguían siendo los mismos. No creo que esto sea suficiente para redimirme, pero aún así, un poco, solo por un poco, siento que he sido salvado, ya que ese día fue la última batalla de Simo Häyä. Su récord oficial de francotirador fue oficialmente de 542 enemigos abatidos. Por ello fue considerado el francotirador más letal que el mundo haya conocido, el más certero entre todos. Y aún así fue un hombre de corazón bondadoso. Esa fue la historia de la Muerte Blanca. Regresando al presente, la Muerte Blanca, como lo había mencionado hace rato, había sacrificado su hígado para el siguiente ataque. Efectivamente, Simo Häyä termina disparando a la posición donde se ubicaba Loki. Aunque esto es lo que Loki estaba esperando. Ahora sabía la ubicación de Simo Häyä. Tenía que ir por él antes de que escapara. Y para ello termina usando sus copias como un escudo. Tristemente esas copias fueron destruidas. La trayectoria de la bala no se vio afectada. Aún así Loki no se iba a rendir tan fácilmente, ya que termina invocando una barrera protectora. Pero wow, una vez más la barrera es superada y Loki es impactado de lleno en la cabeza. El segundo disparo de Simo Häyä había sido completamente letal. Todo había terminado. Y por otro lado conocemos el pasado de Loki. Cómo fue que ese dios llegó a ser conocido como el más temido de los farsantes del mundo divino. ¿Fue por su astucia o por sus habilidades? No, sino que fue por amor. Hace mucho tiempo resulta que Loki era muy pero muy complicado, una entidad fuera de lo común, un dios que a pesar de llevar en sus venas la sangre de los gigantes de hielo, enemigos de los dioses, posee un poder comparable al de Odín y Thor, dioses principales. Loki se podría decir que hace mucho tiempo tenía un aura muy pero muy siniestra, y es que en ese entonces se tenía la creencia que si alguien hacía enojar a Loki, solamente le esperaba la muerte. Loki era la existencia más temida y evitada en el panteón nórdico, hasta que un día sucedió algo que Loki no esperaba. Las valquirias se encontraban jugando entre ellas, lanzándose frutas, manchándose y bla bla bla, hasta que Brújil se tomó muy en serio lo que estaba pasando, que decide atacar con una sandía. ¿Qué demonios? Esta chica sí que se lo tomó muy personal. Las valquirias lo terminaron esquivando, pero terminó apuntando a Loki, el cual la verdad no se vio inmutado ni siquiera un
poco, y de hecho terminó comiéndose la sandía de una gran mordida. En otra situación, esto podría ser muy pero muy gore. Todas las valquirias tenían miedo y rápidamente comienza a disculparse con Loki, hasta que este Loki comenzó a hacer una cara muy extraña al momento de comerse la sandía, cara que me recuerda mucho cuando Adán estaba comiendo las manzanas. Solamente quería mencionarlo. Inevitablemente, tras estos movimientos, Brújil comienza a reírse, mencionando que Loki es alguien muy pero muy gracioso. Al parecer, el señor Loki en el fondo es una persona muy divertida. Es la primera vez en la vida de Loki que le dicen esas palabras, y algo muy extraño sucedió en su corazón. Rápidamente Loki comienza a correr lo más rápido posible, alejándose de este lugar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que sentía? Y es que efectivamente Loki había caído en los encantos de Brújil. Se había enamorado de la sonrisa de aquella valquiria, la primera persona que lo había tratado de una forma distinta. Después de eso, Loki cambió por completo, siendo que ahora se hizo pues el dios de las travesuras, el bufón que todos conocemos, ya que Loki siempre buscaba la forma de hacer reír a Brújil. Y aunque por algunos momentos Loki arrastraba a Brújil a unas aventuras muy arriesgadas, como robarle el Mjolnir a Thor, aún así se podría decir que Brújil disfrutaba toda esta adrenalina, ya que aunque era bastante peligroso, todo esto era muy pero muy emocionante. Hasta que llegó aquel día, el día donde Loki vio a su amada con otro chico. El día que Loki se dio cuenta que Brújil estaba enamorada de Sigurd. Es la primera vez que Loki ve sonreír a Brújil de esa forma. Una sonrisa que nunca antes había visto. Por lo que Loki se pregunta una sola cosa: ¿quién demonios es ese tipo? Sin pensarlo, Loki hizo algo horroroso. Disfrazándose de Sigurd, acabó con la vida del dragón de Odín, ya que todo esto fue parte del plan de Loki para que acabaran con la vida de Sigurd. Sigurd fue acusado de haber acabado con el dragón de Odín. Aunque Sigurd trataba de defenderse, tristemente pues habían visto a la apariencia de Sigurd haciendo esto, aunque realmente había sido Loki. De hecho, por casualidades de la vida, resulta que Loki le había traído a Odín lo que tanto ha buscado, ya que en ese instante fue cuando Odín se dio cuenta que Sigurd era el recipiente que ha estado buscando por tanto tiempo. El enojo de Odín desapareció por completo, ya que esto había sido una fortuna inesperada, una fortuna tan difícil de encontrar. Es por esa razón que Odín, en lugar de acabar con la vida de Sigurd, lo destina al Tartarot, siendo prisionero eternamente de ese lugar, o al menos hasta que Odín lleve a cabo su plan. Brújil trató de hacer algo, pero tristemente no había nada que pudiera hacer en ese instante. Loki menciona que lo que sucedió era algo que no esperaba. Qué bueno que no se dieron cuenta que Loki había sido realmente el verdadero responsable, ya que si lo hubieran hecho, actualmente Loki estaría encerrado, y eso no sería para nada divertido. Aunque eso ya no importa, porque el estorbo finalmente ha desaparecido, por lo que una vez más podría estar con su amada Brújil, o al menos eso creía, aunque realmente Brújil nunca volvió a ser la misma, siendo que aunque Loki la invitaba a sus aventuras, Brújil mencionaba que no hacía falta. Desde ese momento, aquella sonrisa que siempre tenía Brújil desapareció sin dejar rastro. ¿Por qué, Brújil? ¿Por qué pones esa cara? Yo solamente quería ver tu sonrisa. Aún así, el Loki no se rindió. Comenzó a buscar la forma de hacer reír a Brújil de una, dos, tres, cuatro, tantas formas distintas, pero nunca podía hacerlo. Hasta que finalmente esa sonrisa volvió. La sonrisa volvió en el día que Brújil propuso el Ragnarok.
De hecho, se nos muestra que en todo momento Brujil siempre ha estado observada por Loki, e incluso casi al inicio de este manga, cuando un sucubo estaba intentando intimidar a Brujil, Loki ya estaba listo para acabar con esa escoria, aunque al final Thor fue quien terminó haciendo ese trabajo, siendo que se podría decir que Thor lo hizo como un favor para Loki. Después de tanto pero tanto tiempo, con el comienzo de Ragnarok, aquella sonrisa había regresado, y es por eso que Loki se sentía feliz, pero Brujil jamás sonrió para Loki. Y ahí tenemos otro flashback de la conversación que Loki había tenido con Hércules, donde si recordamos lo último que sabíamos es que Hércules mencionó que él siempre estaba del lado de la justicia, a lo que Loki le dice que no entiende eso. Hacer lo que creas justo es así, ¿no? Pero eso no garantiza que obtengas lo que quieres. Esa es la maldita verdad, Hércules. Aunque hagas lo que crees justo, no significa que vas a tener la recompensa que tanto has estado anhelando. A lo que Hércules le pregunta: Loki, si en verdad crees eso, ¿por qué pones esa cara tan triste? No es eso, no es eso, no es eso, no es eso, no es eso. Lo que me duele es que Hilde perdió su sonrisa. Lo que me duele es que esa sonrisa ya no volverá. En todo el mundo, quien más ama a Brujil soy yo, soy yo. Ya no me importa nada. Los mataré, los mataré, los mataré, los mataré a todos. Yo los voy a matar. Regresando al presente, vemos como Loki termina cayendo en el campo de batalla, pero es que la verdad no sería tan fácil. Loki todo este tiempo había estado oculto bajo las sombras, y finalmente ahora tiene la ubicación de Simo-Haya. El verdadero combate está a punto de iniciar. Tras la caída de Loki, las copias de los dioses fueron desapareciendo lentamente, ya que ese poder estaba regresando a aquel anillo que tenía Loki. Los humanos y los dioses no podían creer lo que estaba pasando. ¿Es acaso que la 11ª ronda ya había terminado? Pero como sabemos, Loki se encontraba escondido. Es ahora o nunca. El cadáver de Loki solamente era una copia, no era el verdadero Loki. La verdad es que Loki pensaba que con eso sería suficiente para ganar el combate. Lo único complicado de todo esto es que Loki le terminó dando su anillo a su copia, lo que significa que ya no tiene aquel anillo consigo. Ahora está en aquel cadáver. Se nos explica un poco más de las habilidades de Loki. La primera es que todo lo que ven sus copias también lo puede ver Loki. Y lo más importante en este caso es que cualquiera de sus copias también puede ser usado como un portal para que este termine apareciendo. Loki eligió este campo de batalla porque al mismo tiempo, igual que Simo-Haya, también tenía varias formas de esconderse aquí. Así que se puede decir que ambos tienen una ventaja en cierta manera. Aunque tristemente para Loki todo se ha complicado demasiado, porque surgió un gran error de cálculo. La habilidad de Simo-Haya superaba por mucho sus expectativas. No esperaba que tuviera tanto poder escondido. Todo esto fue preparado por Brujil solamente con el propósito de matar a Loki. Así que es por eso que Loki debe de acabar con todo esto con sus propias manos. La Muerte Blanca sigue atento a todo lo que está pasando. Él no piensa bajar su arma hasta confirmar la muerte de Loki. Es por esa razón que antes de que desaparezca la copia que Loki ha creado, debe de ingeniarse un plan para acabar con la Muerte Blanca. Aunque esto no era tan sencillo. No se le ocurría absolutamente nada. Piensa. Debe de haber algo que no estás viendo. Oh, maldita sea. Brujil, mírame por favor, porque yo también voy a arriesgar mi propia vida. Aquel que es acorralado hasta el límite absoluto a veces logra una evolución increíble en un solo instante. Eso no cambia, sea un humano o un dios. Todos estamos listos para la evolución más grande. La trampa suprema
suprema está a punto de llevarse a cabo. Hijo de su pimpolla madre, que detrás de la muerte blanca termina apareciendo Hércules. Un ataque sorpresa. Rápidamente la muerte blanca termina sacrificando su vaso y rápidamente dispara a esta copia, acabando con ella. Pero en ese mismo instante las sorpresas aún continuaban. Una vez más detrás de la muerte blanca aparecieron Loki y Thor, dispuestos a acabar con el jodido humano. Esto parecía un game over por completo, ¿no es así? Pues incluso las cosas se ponen mucho peores, ya que resulta que el Hércules que al inicio había atacado solamente era una fachada. Dentro de este Hércules se encontraba Loki y él estaba preparado para acabar con la muerte blanca. Mientras el humano se defendía de Thor y el falso Loki, el verdadero Loki lo va a atacar a sus espaldas, ya que nunca se imaginaría que un cadáver se vuelva a levantar. Esto ha sido todo, muerte blanca. A partir de ahora puedes descansar en paz, porque el bufón jamás terminará pereciendo. Perdóname, Brujil, pero hoy no es el día de mi muerte. Hace tiempo que ya no recordaba esta situación. Pasamos a ver a Jack el Estripador, el cual había mencionado lo que estaba pasando en la batalla. Lo último que sucedió fue simplemente un plan diabólico. Jack el Estripador estaba muy impresionado con Loki, porque incluso con el poder ocular que este tiene, no pudo descubrir que aquel Loki era una copia. Resulta que la copia de Loki tenía los mismos sentimientos que el original. Incluso Jack admite que ni él hubiera podido hacer algo al respecto. A decir verdad, en cierta forma acepta que este hubiera caído en la trampa de Loki, ya que al final de cuentas era un dato que no conocía y al desconocerlo era imposible que Jack estuviera preparado para ello. Lo que sucedió al final de ese combate fue algo hermoso, algo que hizo temblar por completo su corazón, una estrategia tejida en innumerables capas, determinación y amor, todo en un solo movimiento. Esos 7.49 segundos finales del combate simplemente se volvieron en una leyenda. Aquello fue sin duda una obra maestra suprema, tejida por los humanos y dioses. Regresamos a la zona de combate, donde la muerte blanca ya se había dado cuenta que estaba siendo atacado por detrás de él. Solamente era cuestión de tiempo para que la muerte blanca atacara a aquellas copias que venían detrás de este. Y es que todo esto obviamente fue parte del plan de Loki, ya que él menciona que él siempre confió en la muerte blanca. Sabía que apuntaría con total precisión a un punto vital, y eso era lo que justamente Loki estaba esperando. 5 décimas han pasado desde este pensamiento. La trampa que Loki usó para acabar con la muerte blanca es bastante sencilla de entender. Cuando la copia de Loki cayó, todos habían dado por hecho su muerte, pero lo primero que hizo Loki en ese momento fue camuflajearse en el cuerpo de Hércules. Él había creado una armadura perfecta para lo que quería hacer: ocultar su presencia. Aún así, había un pequeño detalle en todo esto: la increíble puntería de la muerte blanca. Sin duda, si Loki se lanzaba a atacar a la muerte blanca, antes de que este pudiera tocarlo, la muerte blanca ya lo habría ejecutado. Es por esa razón que el cuerpo de Hércules era tan importante en esta situación, ya que no importa qué punto vital apuntara, debido a la diferencia de complexión que había en los cuerpos de Loki y Hércules, el disparo no daría en un punto vital, por lo que Loki se mantendría con vida. Y todo esto fue posible por una única razón: Loki confiaba en su enemigo, confiaba en que la muerte blanca no iba a fallar, ya que en dado caso de que eso ocurriera, sería una muerte instantánea. Aún así, Loki sabe que eso no sería suficiente. Había creado otra trampa: aquellas copias que aparecieron detrás de la muerte blanca. El telón se había levantado y la obra final se estaba llevando a cabo. La obra titulada
como la caída de la muerte blanca. Loki lo tenía completamente claro. Simo Häyhä se volvería a acabar con las copias. En ese momento, en ese justo momento, es donde Loki saldría a su escondite para acabar con la muerte blanca de un solo golpe. Era simplemente un plan perfecto. El plan más perfecto que Loki había creado en toda su existencia. 1.24 segundos han pasado y Loki reconoce lo grandioso que fue la muerte blanca, su oponente más fuerte. Sin duda, esta no es una batalla como las demás de Ragnarok, pero es que este oponente es tan difícil de vencer por su increíble habilidad con ese maldito rifle. De igual forma, Loki tenía una última copia arriba de la muerte blanca, un pájaro que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo. De esa forma, Loki tiene la mejor visión de todas. Sabe lo que va a pasar, sabe lo que está sucediendo, sabe absolutamente todo. Ahora mismo tiene la muerte blanca completamente acorralado. El que va a terminar muerto no es Loki, es la muerte blanca. 3.25 segundos y sucede algo que nadie imaginaba. La muerte blanca continúa apuntando al cadáver donde se encuentra Loki. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Por qué sigue apuntando su arma hacia aquí? No puede ser eso posible. Ni siquiera los dioses sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la muerte blanca seguía apuntando a un cadáver? ¿No se dio cuenta que está a punto de ser atacado por sus espaldas? Hay algo que no pueden ver. 4.58 segundos. Loki se preguntaba si acaso la muerte blanca se dio cuenta que el verdadero yo se escondía en este cadáver. Pero eso es imposible. ¿Cómo está sucediendo? ¿Es acaso que Loki cometió un error? No, eso es imposible. Es imposible que haya cometido un error. Mientras tanto, la muerte blanca estaba sacrificando su páncreas. Y todo esto es porque la muerte blanca no se equivoca. Recuerda muy bien aquel dolor. Recuerda el dolor de arrebatar una vida. Tal dolor que en este momento no tuvo. Por lo que está seguro que todo esto es un maldito engaño. 5.68 segundos. Las opciones están acabando. Tú eres un monstruo de mierda. 5.83 segundos. Loki se ve obligado a usar su plan B como un último recurso. El portal de renacimiento. Endurlifa. Loki había cambiado su posición a la sombra que estaba arriba de la muerte blanca. Esta era su mejor opción ahora. 6.28 segundos. Momento en el que Loki se decidió enseñar enfrente de todo el público. Momento en el que decidió acabar con la muerte blanca. Pero cometió un error. Anunció la caída del humano. Aquel grito. Aquel jodido grito. 7.45 segundos. Mientras el ataque de Loki era lanzado, al mismo tiempo la muerte blanca había logrado reaccionar. Debido al grito de Loki, la muerte blanca lo había localizado y con un movimiento muy pero muy rápido terminó disparando. Maldita sea, Loki se dio cuenta de algo. Él había perdido. 7.47 segundos. En ese instante la bala comenzó a atravesar la cabeza de Loki. 7.48 segundos. Los últimos pensamientos del dios del engaño. Hey, Brujil, de verdad solo quería decirte lo feliz que fui. En aquel momento, cuando me regalaste tu sonrisa, siempre estabas ahí, sonriéndome tanto, tanto y tanto, de una forma tan cálida. Es por eso que quiero darte las gracias. Además, hay algo que siempre quise decirte desde lo más profundo de mi corazón y no pude hacerlo. Hey, Brujil, yo te amo.
Aunque el ataque de Loki sí había sido lanzado, la Muerte Blanca logró esquivarlo apenas por los pelos, mientras que nuestro dios del engaño se despedía de este mundo con una lágrima en los ojos, porque tristemente la palabra que más deseaba pronunciar jamás saldría de su boca, jamás lograría expresar lo que siente, jamás sabría lo que habría pasado. 7.49 segundos. Todos se dieron cuenta de algo. Loki había caído. Algo que me gustaría destacar es que de uno de los que se ven más afectados por todo esto es Thor, el dios nórdico más fuerte. Este Ragnarok está quitando tantas vidas. La Muerte Blanca había cumplido con su misión. Simplemente se arrodilla ante el dios, ya que la baja ya había sido confirmada. En ese día el récord de Simo Hayek había cambiado por completo. La mayor cantidad de bajas confirmadas lograda por un francotirador en toda la historia de la humanidad se actualizó por una última vez. Simo Hayek cae al suelo completamente herido, mencionando que ahora su récord de bajas son 543 vidas arrebatadas, y una de ellas fue la de un jodido dios. Junto a un dolor que atravesaba su corazón, Simo Hayek se proclama el ganador de esta ronda. Y es que efectivamente, en la 11ª ronda de Ragnarok, el ganador es el francotirador más fuerte de la historia de la humanidad. Simo Hayek ha logrado vencer a los engaños de Loki. Tiempo del combate 8 minutos y 43 segundos. Técnica de la victoria: resplandor remanente del cielo. Ganador Simo Hayek. Un combate completamente distinto a lo que teníamos acostumbrados, pero aquí nos damos cuenta de los grandes sacrificios que se hicieron. Simo Hayek tuvo que sacrificar todo su ser para acabar con un dios, mientras que el dios apostó absolutamente todo por una sola razón: por el increíble amor que le tenía a Brynhilde, aquel amor que lo llevó a la derrota, aquel amor que lo llevó a la oscuridad absoluta. Pero aún así estoy seguro de algo: Loki lo volvería a hacer con tal de volver a ver aquella hermosa sonrisa, la sonrisa de su amada.